Familia, bendiciones, ¿cómo amanecen? Buenos Bien, días, gracias a bien, Dios. gracias Buenos a días a Dios. todos. Buenos días, pastora. Me alegro, familia. Amén. Madre, buenos días. ¿Cómo amanece mi paz? Oiga, excelente, un poco preocupado. Por lo bien que te está yendo, me imagino, ¿eh? Hiper, mega. Bien, gracias a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que el Padre quiere y también el deseo mío. Yo quiero que te vaya bien en todas las cosas, que tengas salud y que prospere tu alma. Amén, amén. Amén. Bueno, 4:16 de la mañana, le damos gracias al Todopoderoso. Siempre hacemos nuestra oración inicial, siempre está de cara a Él, al gran yo soy. Y le decimos, escucha Israel, Adonai, nuestro Elohim, uno es. Shema Israel, Adonai, Elohim, Adonai. Y amaremos a nuestro siempre alineado y enfocado y direccionado por Él, porque Él es el que nos da la instrucción, la sabiduría, el intelecto para, para la tarea asignada día a día, la tarea asignada para este día. Él la coloca en nuestra mente, en nuestro corazón. Él nos da el visto bueno, Él hace el checklist en nuestra vida todas las noches. Estamos en su presencia. Yo le oro al Todopoderoso para que todas las personas que estemos en este grupo tenga la capacidad, el Espíritu Santo, esa capacidad, ese don, ese regalo, de tener esa conciencia de lo que sucede en el transcurso de la noche a la mañana, de cuando declaramos esta oración en la noche para entregar nuestro ser al Todopoderoso, y de cuando la declaramos para dar gracias, porque a veces ha sido que retornemos, que volvamos a tener la conciencia de estar vivos en esta tierra, listo para hacer la tarea. Que cada uno de nosotros tengamos esa capacidad de poder ver cómo es llegar delante de su presencia ya, así como lo declara Apocalipsis, que están debajo del trono. Es una posición aparentemente espacial, pero es una posición que trasciende el espíritu y el espacio. Es el estar en esa gran nube que es la gloria de Hashem. Estar allá y escuchar para aprender, escuchar para desarrollar una actividad, una misión día a día. Yo oro en este día para que cada uno de nosotros podamos tener esa experiencia y tener la certeza de que cada día, todos los días, el Todopoderoso está pendiente de cada uno de nosotros y nos revisa y nos esculta para darnos su bendición, su aprobación para seguir en esta tierra. Damos gracias así porque estamos seguros de que nuestra oración capacitará y reforzará esa fe que cada uno de nosotros tenemos, de que Él es el único, el todopoderoso, que a su lado está su Hijo amado, Yeshua Mashiach, el príncipe de guerra de Hashem, así como lo hemos aprendido a conocer en Josué, y así como lo vamos a escuchar también en el libro de Jueces. El Señor me ha impulsado, llevo casi 2 meses, porque Él me ha impulsado y él me, en una de estas oraciones, de un conversar con Él,
Él me colocó y yo pude escuchar, es necesario volver a escudriñar y socializar qué es lo que hay en uno de los libros que las gente, las personas que creen en el Mashiach, que creen en el Todopoderoso, sacan como que saca, como dicen acá en Colombia, la comba al palo, le dan como que la vuelta para no leer el libro de Jueces. Un libro difícil, un libro que a veces que lo llena uno de tristeza, porque ahí se muestra la naturaleza humana, ahí se muestra cómo el pecado reina sobre las personas, cómo Satán ha hecho y ha establecido eh, esas trampas, esas sutilezas que hacen que el cuerpo de las personas, la mente de las personas, los ojos de las personas se volquen a un gozo, a un placer, a un entendimiento que está alejado de la voluntad del todo de Hashem. Y por eso es que muchas gentes en el mundo no entienden cómo es posible que algún creyente pueda tener el gozo, la paz, con mayor intensidad que como el mundo lo ofrece y lo comparte. La gente no lo entiende. Y hoy me voy a permitir comenzar a compartir lo que el Señor me ha colocado en Jueces 1:5. Son libros que hemos leído y que fueron entregados para que nosotros escudriñáramos, conociéramos. Eh, Querido amigo, el tiempo pasa, hace 15 años atrás. Y lo volví a leer, lo leía cada año, leía el libro de Jueces. Todos los años nos leemos la Torá con precisión para escudriñar, recordar. Y el Tanakh, siempre con eso, con el Tanakh, que son los otros libros que se conocen del Antiguo Testamento. Y esta vez el Señor hizo que yo colocara, que yo leyera y escuchara el libro de Jueces. Lo hice más de 7 veces, tanto leído como audiblemente. Coloqué un motor de internet y lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba. Había un sentido en Hashem para que yo hiciese esto y para que el día de hoy yo pueda compartir con ustedes de una forma distinta, me imagino, porque probablemente muchos predicadores han hablado del tema. Y bueno, el Señor quiere que enfatice ciertos puntos de lo que hay en Jueces y que es la realidad de todas las generaciones que han pasado antes y después del Mashiach, en una postura ante la vida, en una postura ante lo que el mundo ofrece. Es fuerte porque todas las palabras se estrellan en tu mente y en tu razón, en eso que has construido como el elemento constructor para tu vida, esa construcción filosófica. La filosofía es la forma de cómo el hombre entiende el mundo o todos los procesos sobrenaturales o metafísicos. ¿Cómo has construido tú y yo el mundo en que vivimos? Porque cada uno tiene una idea distinta, todos no tenemos la idea igual, de pronto semejante, pero cada uno genera unas particularidades específicas que lo hacen distintos y especiales al de otro hermano, al de otro hermano, al de otro hermano. Y bueno, le doy gracias al Todopoderoso porque es Él el que provee, es el que da la información, es
Él es el que me capacita para yo escribir. Y, y yo armé este discurso, yo armé ayer esta disertación bajo, bajo el poder y la gloria de Hashem. A tal punto, mi esposa ayer estaba trabajando en el cuarto. Yo siempre trabajo aquí en la sala. Siempre me gusta estar en un espacio que tenga más o menos estas dimensiones, porque siempre me recuerda que en estas dimensiones es que como el Todopoderoso diseñó para que fuese el lugar santo, santísimo, más o menos 5.3 metros por 5.3 metros, que es la dimensión que tenemos en la sala, ¿no? Y, y estaba trabajando y escuchando música cristiana, pero en inglés. Ahorita he tratado de escuchar todo en inglés para poder hacer más fluido. No como lo hablan en Israel, porque en Israel yo hablaría perfecto el inglés con ellos, o en alemán, en alemán. Afinar mis oídos a eso. Y mientras escuchaba, yo escribí y organicé el tema desde las 9 de la mañana y tomé un descanso al mediodía hasta las 3, 4 de la tarde. Y la presencia del Todopoderoso, la gloria del Todopoderoso, llegaba. Y no había otra opción que parar de escribir, porque cerraba los ojos y estaba despierto y veía cómo era llevado a ese sitio donde el Todopoderoso se presenta, y lo describen cuando se presenta, que ese sitio que se llena de esas nubes poderosas, de esos truenos poderosos, de ese fuego, y que en toda la Biblia se describe que el fuego de Hashem está ahí. Allá era llevado y quebrantado. Ayer fluyó sobre mí las lágrimas como hace rato no lo hacían. Y trataba de hacerlo en silencio para que mi esposa no escuchara, hasta que, bueno, fue imposible y ella lo escuchó. Y se vino asustada porque pensaría que me había dado algo, me había caído, me había dado un infarto, alguna cosa. Pero no, ella entendió de lejos. Yo me paré, estaba acá llorando, de gozo, llorando de gozo, de un quebrantamiento delante de la presencia de Hashem. Uno se quebranta, y nuestros cuerpos físicos se rinden ante el poder de Todopoderoso. En ese ámbito de poder pude hacer las conexiones de redacción y presentarle este texto que voy a compartir en la mayor humildad, en donde eran sus fuerzas y sus capacidades, con la cual yo escribía y fluía, escribía. Ni siquiera llegaba a ese punto intermedio en donde revisar de si las oraciones estaban construidas bien o si había que corregir. Ese fue el proceso. Ese es el proceso. No sé cómo actúa el Todopoderoso en tu casa, en tu mente, en tu familia. Sí sabemos que la palabra, cuando es impartida, llega y ella trabaja. El Todopoderoso es el que tiene la certeza de lo que produce al entrar en ti la palabra de Él y genera algo. Y ella construye esa semilla dentro de ti y la semilla crece. No sé por qué comencé a decir lo que sucedió detrás de lo que les voy a expresar hoy. Bueno, de pronto era la santa voluntad de Hashem que lo compartió.
tierra. Y bueno, yo quiero comenzar a hablarle del capítulo 1, el capítulo 1 de Jueces. Dice así: una generación del pueblo escogido por Hachén de Israel. Es una nueva generación. Y el mismo pueblo consultó a Hachén para preguntarle quién iría a la guerra contra los cananeos. Recuerden que estaba en el tránsito en donde Josué muere y todos los 70 ancianos que estaban en el liderazgo con Josué mueren. Eleazar, el sumo sacerdote, también muere. Y llega una nueva generación que constituye el pueblo de Israel. Y ellos hacen la pregunta: ¿quiénes irán a pelear con los que faltan por conquistar? Y el Todopoderoso respondió en Jueces 1:2 lo siguiente: Hachén respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá hizo un acto con la tribu de Simeón, hizo un pacto para ir juntos cada vez que lo asignase Hachén a cualquiera de las dos tribus. Si era Judá, Simeón lo acompañaba. Si era Simeón, Judá lo acompañaba. Y subió Judá y fue a la guerra contra los cananeos, los pereceos, en Besek, e hirieron a 10,000 hombres y capturaron a su rey, Adoni Besek. Pronto ya lo han escuchado. E hicieron con él lo mismo que él hizo con sus enemigos. Le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Hagan ustedes el ejercicio de manipular cualquier cosa, cualquier objeto sin los pulgares, o el caminar sin ellos. No podrías actuar normalmente, te caerías. Y de su boca, de la boca de Adoni-Besek, salió su confesión, que eso mismo que hicieron con él, él lo hizo con 70 reyes, que los obligó a comer debajo de su mesa las migajas que salían de su mesa. Pero él murió en Jerusalén, y Judá combatió a Jerusalén, la tomaron, la pasaron a cuchillo y le prendieron fuego a la ciudad. Y vencieron a los cananeos que habitaban en Hebrón e hirieron a Sesai, a Ayman, a Talmai, y fueron a Debir y a Caleb. Y Caleb exclamó: quien tome y derrote a Debir, le daré a mi hija Axa por mujer. Y Otoniel, hijo de Serés, hermano menor de Caleb, lo hizo y se unió a ella. Por la solicitud de Axa, esta nueva familia recibió la región de Secadal con una gran bendición, porque por el norte de esas tierras pasaba el agua. Y la solicitud era que le diese para que por el sur de esas tierras también tuviesen agua. Y así se lo concedieron. Y tuvieron esa región con agua por el norte y por el sur. Aguas, terrenos bendecidos. Luego de esta conquista, los hijos de Isereo, suegro de Moisés, subieron a Israel, subieron a la ciudad de las palmas, dice el libro de Jueces. Subieron con los hijos de Judá y al mediodía Arad, y habitaron en la ciudad de las palmas con la tribu de Judá. Tomó Judá Gaza, Ascalón y Ecrón, y Hachén estaba con Judá, pero no pudo echar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Igualmente no pudieron echar al jebuseo que habitaba en Jerusalén. No lo hizo la tribu de Benjamín, y los jebuseos hasta el día de hoy viven allí. En Jerusalén no viven todos no son israelitas. En Jerusalén hay una porción cerquita que son musulmanes.
Los de la casa de José subieron contra Betel y Hashem fue con ellos. Pero de allí en adelante, la orden dada por Hashem de exterminar todo lo que tuviese vida no fue atendida y ejecutada por las tribus de Israel. Y vemos que la misma actitud tomada por las tribus de Efraín, Zabulón, Aser, Neftalí, Dan y después de las tribus de Josué fue que dejaron que el enemigo viviese entre ellos. Solo que lo hicieron tributarios. Ellos pagaban un tributo anual por el poder vivir allí. Y allí, justo allí, es donde estuvo la gran desobediencia del pueblo de Israel con el mandato de Hashem. Ese mandato que en el libro de Josué fue llevado a tal precisión que así lo hicieron y por eso pudieron conquistar la tierra sin ningún problema. Más acá parece que se le olvidó una nueva generación, se le olvidó que solamente pudieron lograr percibir o creer, entender que teniéndolos allí y generando un ingreso porque ellos estuviesen ahí, no les iba a pasar nada. La contaminación no iba a llegar a sus vidas, a su familia. Así como le estamos huyendo ahorita a esta contaminación que estamos aislados, estamos protegidos en estos 6 meses y ahorita en este 7º mes. Era el mismo concepto. Y es el mismo concepto que sucede de aquellos que se olvidaron o creyeron que la contaminación no iba a tocarlo, no iba a ingresar en ellos. Y tuvieron el COVID y algunos murieron. Exactamente el mismo concepto, exactamente fue el mismo parecer que tuvo la tribu, esta nueva generación del pueblo de Israel, con dejarse permear con los habitantes que vivían allí. Y allí vino la desobediencia. Ahí comenzó el trasegar difícil y tortuoso del pueblo de Israel. Y el capítulo 2 nos dice lo siguiente. El segundo capítulo de Jueces comienza con una palabra de la boca del príncipe de guerra de Hashem, que dice así, voy a citar la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jueces 2:1-5 nos dice así, y el ángel de Hashem subió de Gilgal a Bochim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Y dije, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho eso? Por tanto, yo también dije, no los echaré delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados y sus dioses por tropiezo. Y como el ángel de Hashem habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró en alta voz. Y llamaron por nombre a aquel lugar Bochim y sacrificaron allí a Hashem. Y el libro de Josué nos dice que murió Josué y toda su generación. Y se levantó una nueva generación que no conocía a Hashem, ni las obras que había hecho por Israel. Parece que cuando se gesta una nueva generación, todo lo que se hizo en la anterior generación se olvida, carece de importancia. Y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Hashem y sirvieron a los baales, a los dioses de los pueblos cananeos y abandonaron a Hashem. Y la palabra proclamada por Hashem se cumplió. Israel fue desolada, robada, vendida y no pudieron enfrentar más a sus enemigos. Por donde quisieran salir, por donde quisieran escaparse de esta opresión, la mano de Hashem era contra ellos para mal. ¡Wow!
Pareciese que en este mundo cristiano, siglo XX, XXI, no cabe en nuestra mente que la mano de Hashem pudiese estar para mal contra aquellos que hacen lo que él aborrece, para con aquellos que practican la idolatría, la hechicería, la brujería, el espiritismo, el gnosticismo. Parece que no entendieran que cuando se hace eso, es la mano del Todopoderoso quien está posibilitando y permitiendo que el mal llegue y te atormente y que nos atormente. ¿A quién le ha pasado eso? Amén. ¿No le ha Sí, pasado pastor. eso a ustedes? Yo voy a hacerle unas preguntas para que la Así película, el flash de la vida, pase por su mente. A mí me pasó. Duré 7 años con manos de Hashem sobre mi vida. Y después, un año más. 7 años y después de 3 años de salir de esa apertura y posibilidad de enfrentar y conocer el mundo, el oscuro, tuve un año de recesión, de cerrar la puerta de la economía por una desobediencia. Y las palabras de jueces nuevamente se hacen vida en nuestra vida. Y entonces comenzamos a mirar con los ojos físicos, pero con estos mismos ojos físicos es la oportunidad de mirar un poco más allá del orden espiritual que nos rodea en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestro país. Y comenzamos a ver cómo esas palabras tienen vigencia en nuestra vida, en este día. Y Jueces 2:16 nos dice así: mas Hashem suscitó jueces que lo librasen de manos de los que los despojaban. Y Hashem era movido a misericordia, siempre fue movido a misericordia desde Génesis hasta Apocalipsis. El favor y la gracia, Hashem siempre ha estado en nuestra vida, en la vida de la humanidad. Cuando escuchaba los quebrantamientos y el llanto, el quebrantamiento sufrido por sus enemigos, siempre era movido a misericordia. Sin embargo, el juez que designaba a Hashem, él estaba con él, con ese juez, y lo libraba de sus enemigos, de los enemigos de Israel. Mas, sin embargo, cuando el juez moría, el pueblo, después de esto, volvía otra vez a adorar a los Baales y a hacer la abominación delante de Hashem. Y Hashem vino a hablarle a Israel diciendo lo siguiente. Mi querido pastor, ¿tú me puedes leer Jueces 2 del 20 al 23, por favor? Jueces 2, 20 al 23. Sí. Claro que sí. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Amén, gloria a Dios. Fíjense que esta lectura de Jueces, un tiempo, una generación después,
está reafirmando la santa voluntad de Hashem en toda la gestión y la guerra liderada por Josué. Cómo dejó un espacio de tierra donde habitasen esos cananeos que habían derramado la copa de la ira de Hashem. Y fueron dejados allí para probar esta nueva generación. Miren cómo el Todopoderoso camina, trasciende sobre el espacio y el tiempo, porque Él tiene conocimiento de todo. Él no está limitado en el tiempo como estamos nosotros. Él conoce todo. Él tiene perfecta conocimiento y sincronía con todos los eventos que suceden en este mundo. Allá arriba, donde está Él sabe qué sucede y qué sucederá hasta el fin del mundo. Por eso fue que se escribió Apocalipsis. Y entonces entendemos por qué esa porción no fue destruida por Josué, sino que ahí quedó para que esta nueva generación fuese probada, a ver si eran fieles, Y fíjense que ahí hablan algo como si lo estuviera diciendo el Mashiach, para que guardaran ellos el camino de Hashem, andando por él. Y wow, nadie puede pensar que en Jueces hablen del camino, el camino. Y ahí está consignado. Tenemos tiempo después en el día para revisar de que ahí aparece para que todo aquel que cree pueda andar en el camino de Hashem. Y aquí es donde este capítulo tiene pertenencia en nuestra historia de país, de ciudad, de familia. Y pregunto, entonces comienzo a preguntar, ¿tuviste oportunidad de ver la vida de tu anterior generación? ¿Tienes conocimiento de qué hicieron tus padres, tus abuelos? ¿Eres consciente de la vida desarrollada en tu generación? ¿Lo que a ti te corresponde? ¿Eres consciente de lo que ha pasado en tu vida desde que ya se te puede ver como un adulto, que son desde los 14, 15 años de edad? ¿Eres consciente de lo que has hecho en tu generación? ¿Puedes ver o visualizar lo que sucederá y desarrollará la siguiente generación que dejas en tu vida? ¿Puedes visualizar qué pasará con tus hijos? ¿Qué harán tus hijos? ¿Qué harán tus nietos? ¿Puedes visualizar? Porque son 2 generaciones más que llegan. Y nosotros estaremos al lado de Hashem y a ellos les tocará liderar su tarea asignada. ¿Puedes visualizarlo? ¿Sabes que vivimos momentos como la vida de Israel en los tiempos de los jueces? ¿Tú tienes conciencia de que vivimos unos tiempos iguales que esos tiempos? Momentos y tiempos donde la comunidad, las ciudades tienden al mal. ¿Ya entiende por qué las ciudades y los países tienden al mal? En Latinoamérica. Es más fácil verlo en Latinoamérica. También es más fácil verlo en el continente africano. ¿Tienes conciencia de por qué la tendencia al mal le está ganando a todos los seres humanos, a todas las comunidades? En donde el mal y el maligno conviven al lado de las casas, al lado de tu barrio, dentro de las comunidades, en las ciudades, en el país. Imagínense el decreto que sacó la alcaldesa de Bogotá, que todas las personas de bien estuviesen encerradas en su casa, porque de esa hora en adelante iban a salir todos los vándalos y ellos iban a desarrollar lo que en su mente y sus capacidades tuviesen. O sea, tenían permiso para quemar toda la ciudad. Y los de bien que se guardasen. Imagínense la capacidad de gestión de esta alcaldesa en Bogotá. Entonces ahora entiendes por qué la victoria está cada día más lejos de los escogidos de Hashem. Entiende las diferencias abismales que existen entre el Estado de Israel
hoy 2020 y Latinoamérica hoy 2020? ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Entiendes por qué Colombia está como está? ¿Por qué Hashem permite el mal en nuestro país? ¿Logras entenderlo? Porque se cumple la palabra del Todopoderoso. Se cumple la palabra del Mesías. Ese que vino y que no quebrantó ni siquiera una vara. Ese que vino con mansedumbre. Él lo dijo. Ninguna palabra que esté escrita en la Torá dejará de existir y tener vida hasta el fin del mundo. Y vemos cómo aquí nos lo explican clarito, porque es que el designio de Hashem es siempre para nuestro bien, y su misericordia está cada día, que aún en esos tiempos, y aún en estos tiempos, después de la venida del Mashiach, le da la posibilidad a aquellos que se alejan a hacer lo abominable, puedan retornar. Aquellos que piden perdón, que se arrodillan, que derraman de su espíritu de adentro esa aflicción, ese llanto. Eso, yo ahorita, viendo en perspectiva, eso, el estar en su presencia fue lo que me generó ese llanto desde el interior de mi ser. Y yo solamente apuntaba a decir, perdona Hashem, perdóname Hashem, perdóname. En tu presencia solamente podemos estar en santidad. Perdona, quita todo lo que no te agrade en mi vida, en mi familia, en mis incapacidades y limitaciones empresariales. Perdona. Y entonces el Todopoderoso me llevó a ese punto en que el pueblo de Israel tenía tan gran aflicción que comenzaban a llorar y a pedir auxilio al Todopoderoso. Eso no sucede en nuestra vida. ¿Quién ha derramado sus lágrimas en una forma que sobrepasa tu mente para pedirle al Todopoderoso que esté allí contigo, que quite eso que no sabemos que quiere guerrear con nosotros y entorpecer la bendición de Hashem sobre nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestra salud? ¿Quién ha orado así? ¿Quién ha tenido la experiencia de orar así? ¿No lo has hecho? Mucho silencio hoy. Pocas Sí. veces. Amén. Sí. Yo sí, Pocas pastor. veces. Mi querido pastor, cuando nos damos, porque es una bendición el poder hacer eso, cuando hacemos eso, no es nuestra mente quien actúa, es nuestro espíritu. Y esa oración llega, y esa oración llega. Y la misericordia y el favor del Hashem, el favor de Yeshua Mashiach llega. Y entonces comenzamos a ver cosas extraordinarias en nuestra vida. Todos los velos, todo el impedimento espiritual, todos desaparecen. Y comenzamos a ser bendecidos, como es el plan inicial de Hashem para con nosotros. Y la bendición llega, la economía se restablece, y la paz, el gozo entre la familia comienza a activarse en nuestras vidas. Eso sucede, mi querido hermano. Esa es la lección que nos da Jueces a nosotros. Y todos sabemos que todos, por convicción, por nuestro libre albedrío, aceptamos y amamos todo lo que pasó Yeshua Mashiach en su tránsito para ser el Cordero perfecto y derramar su sangre por nuestros pecados. Y todos hemos recibido ese perdón de pecado por nuestras convicciones. Pero estoy seguro que aunque somos creyentes, muchas veces inconscientemente, por la ligereza, infringimos su pecado. Pero tenemos la capacidad de rendirnos a sus pies nuevamente y suplicar que el Señor retire sobre nosotros esa iniquidad que hemos hecho, esa cosa que nos ha alejado del camino de Hashem.
aunque seamos cristianos. Y el Todopoderoso vuelve con su poder y nos restaura en la posición que Él ha sido siempre su deseo. Y el capítulo 3 nos dice lo siguiente, mis queridos hermanos. El Todopoderoso, que todo lo sabe, que trasciende los tiempos, que está desde que diseñó y creó este mundo físico, conoció desde ese día, allá en Génesis, en ese sexto día, lo que el hombre haría desde Génesis hasta Apocalipsis, allá arriba en el cielo, allá donde está su presencia, allá donde humanamente declaramos que está su trono, su santo trono. Él sabe lo que pasará, lo que pasaría en el primer milenio de este mundo, en el segundo milenio de este mundo, y todo hasta el día de hoy y hasta el fin del mundo. Él sabe, Él lo sabe, pasará. Él sabe qué es lo que tú vas a hacer hoy. Él sabe lo que tú harás dentro de un mes, dentro de un año. Ya Él lo sabe. Nosotros estamos dentro de su presencia. Él sabe lo que nuestra anterior generación hizo, lo que nosotros hacemos y haremos en nuestra generación, haremos en nuestra tarea asignada en esta vida, y lo que harán nuestras próximas generaciones. Nada se le escapa de sus manos. Y su palabra es viva ayer, hoy y siempre. Así que escudriñémosla, porque ella es profecía a nuestros oídos, es profecía a nuestras almas y a nuestros espíritus. Por eso, el escudriñarla es una bendición para nosotros. Por eso, que quedaran vivas esos pueblos de Canaán y que Josué no los exterminase, para con ellos probar a Israel, para ver si tenían la misma decisión tomada por esa generación pasada de seguir solo a Hashem, de seguir solo al Todopoderoso. Y ellos, esta nueva generación, en su capacidad, en su libre albedrío, no lo hicieron. No fueron como la generación anterior. Bienvenidos a la historia del pueblo de Israel, lideradas por los jueces, una nueva historia del pueblo de Israel. ¿Sabías que en el siglo I Hashem envió a su príncipe de guerra para que fuese el juez de su nación? Al príncipe de guerra, que es Yeshua HaMashiach. ¿Sabía que él lo mandó para que fuese el juez de toda la creación a partir de allí? ¿Sabías que esa fue su tarea? Pero él vino manso y humilde. Pero ese ser manso y humilde no le quitó la capacidad de ser el juez de nuestras vidas, así como nos lo revela en el Apocalipsis. Él es el que lidera y ejecuta todos los mandatos de Hashem contra la impiedad de la tierra. ¿Se acuerda que lo estudiamos? ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan? ¿Sabes que hoy, siglo XXI, la humanidad sigue tomando decisiones equivocadas con su libre albedrío? ¿Tú sabes que la gente se equivoca? En este tercer capítulo nos dice que hicieron mal los hijos de Israel y sirvieron a los Baales. Y la hazaña de Hashem permitió que fuesen vendidos al rey de Mesopotamia, a Chusam Risataim, y fueron esclavos durante 8 años. Y clamaron a Hashem, y él envió a Otoniel. ¿Otoniel? ¿Lo recuerdan? El hijo de Cenez, el hermano menor de Caleb, el cual se casó con Axa. ¿Se acuerdan de Otoniel? Y la palabra nos dice que el espíritu de Hashem estuvo con él y los libertó y vivieron en paz 40 años. 40 años en paz, así como lo vivieron después de la conquista con Josué.
pero murió Toniel. Después de su muerte, los hijos de Israel nuevamente volvieron a hacer lo malo delante de Hashem. Los hijos de Amón y Amalek tomaron la ciudad de las palmas, allá donde vivía la tribu de Judá y los nietos del suegro de Moisés, ¿recuerdan? Y allá sirvieron como esclavos durante 18 años de esclavitud del pueblo de Israel en manos de los cananeos. Y nuevamente, otra vez, el pueblo clamó, lloró, suplicó a Hashem por su opresión. Y él, el Todopoderoso, mandó a Ahot, hijo de Gera, era un benjamincita, era de la tribu de Benjamín. Él tenía problemas para empuñar su mano derecha. Nació con esa pequeña limitante. Y un día el pueblo de Israel fue a llevarle un presente al rey Eglón de Moab, a quienes los tenían como esclavos, quien era un hombre obeso, nos dice la palabra. Y le llevaron el presente y todos salieron de la sala. Mas, sin embargo, después de salir, Ahot se devolvió y llegó nuevamente ante la presencia de este rey. Y le dijo que le tenía 2 palabras de parte de Hashem. Y el rey mandó a desocupar enseguida la sala y quedó solo con Ahot. Allí le enterró a Ahot en su barriga la espada hasta la empuñadura. La espada quedó dentro del cuerpo de este rey. Y Ahot salió de sus aposentos y cerró las puertas. Y salió hasta Seirat, nos dice la palabra. Y tocó el cuerno. Y todos los hijos de Israel descendieron con él al monte de Airat. Y Ahot les dijo que lo siguieran, porque Hashem había entregado a sus enemigos, los moabitas. Y todos fueron pasados a espadas. No escapó ninguno, no dejaron a ninguno vivo. Más de 10,000 moabitas murieron ese día. Y la tierra de Israel vivió en paz nuevamente 80 años. Después de 18 años de esclavitud, los hijos de Israel vivieron en paz, con la paz del Señor, 80 años. Y ustedes saben que una generación de vida va en un promedio de 70 años a 70 años. Y en ese tránsito de paz volvió una nueva generación, otra generación del pueblo de Israel. Y fíjense, en el tiempo de estos 2 primeros jueces pasaron 146 años, 2 generaciones, de los cuales el pueblo de Israel vivió en esclavitud 26 años, 26 años de opresión. Después de este tiempo, la palabra nos dice que hubo otro juez, Salgar, y su hazaña está relatada en Jueces 3:31, que dice así: después de este fue Salgar, hijo de Anat, el cual hirió 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. 3 jueces colocados por el Todopoderoso para sacar de la opresión, de la esclavitud al pueblo de Israel. Podemos colocarnos en contexto, mi querido hermano. Sabemos que hemos aprendido de la sabiduría de todos estos pastores, de todos estos maestros, de cómo es y qué dice la Biblia para nuestras vidas. Y todo el esfuerzo que hemos tenido es revisar y estudiar lo que dicen los 4 evangelios y las cartas paulinas, que lo que hace es intentar interpretar a esa nueva cosmovisión de esos
mundos que estaban por fuera de Israel para que entendiesen quién era el Mashiach y cuáles eran las actitudes y las acciones que debían hacer para poder trasegar por ese camino angosto, ese camino que el Mashiach declaró, que él era el camino, la verdad y la vida. Pero ese mismo camino que Hashem nos declaró en Jueces, vean cómo es coincidente. Y también la palabra aparece del camino en los libros de Salomón. Y en todas las cartas paulinas aparecen los del camino, los que siguen el camino de Yeshua HaMashiach. Vean cómo siglo XXI, siglo I, para que no sentirnos tan mal, siglo I, lo que sucede, el siglo III, lo que sucede, la aberración que se generó y se gestó en el siglo III, en donde lograron tener esa mistura, ese sincretismo entre las cosas desagradables delante de la presencia de Hashem y los dictámenes dados por Hashem en su palabra. Quitaron todo vestigio que tuviese sobre el mundo de Israel y sobre los judíos para establecer una nueva norma, unos nuevos tiempos con los cuales aglutinar al creyente y al impío. Y a partir del siglo III ya no hay tanta claridad entre las personas de cuándo están haciendo algo bueno, cuándo están haciendo algo malo. Y lo vemos con nuestros ojos en el siglo XXI. Personas que por alguna extraña razón buscan donde no tienen que buscar. Buscan en esos que también están sujetos bajo el poder del Todopoderoso. ¿Para qué leerte las cartas? ¿Para qué leer el café? ¿Para qué intentar buscar qué te sucederá adelante? ¿O qué sucederá con tu supuesto enemigo? Buscando en esos lugares desagradables la brujería, la santería. Y desconociendo que ese actuar lo único que hace es que se valide la decisión de Hashem de no poder resistir a nuestros enemigos cuando hacemos esas cosas abominables y malas. No habrá nada que puedas hacer que tenga el sello de la bendición de Hashem, que puedas ver con tus manos y tus ojos, he logrado algo, he podido tener esta posesión, he podido mejorar mi economía, mi herencia, mis bienes, porque todo se vuelve agua, todo se vuelve agua y se desaparece. Me llegan millones, pero al mes ya no hay. Y entonces el trabajo que haces no tiene fruto. ¿Es eso familiar ahora en el siglo XXI? ¿Lo has visto en familias que buscan ese otro camino, que no es el camino del Mashiach, que no es el camino del Todopoderoso? ¿Ves cómo sus frutos no desaparecen? Y por el contrario, puedes ver a personas humildes que llevan en su corazón y en su mente la palabra de Hashem y son plenamente felices. Y tú no lo entiendes, aún en esa cosa que no es correlativa con el concepto de felicidad que dictamina este mundo. Pero son plenamente felices. Sus corazones están llenos de gozo y felicidad. Se le ve en su cara y se le ve en su salud. Se le ve en todo lo que hacen. Entonces, si tienes la capacidad de ver cómo prospera la vida de uno que sigue la senda de Mashiach y cómo no prospera el que no la sigue, entonces entenderemos que es el mandato de Hashem sobre toda la humanidad, desde Jueces hasta el fin del mundo, que solamente serán bendecidos, vivirán en esa libertad aquellos que buscan, que se arrepienten, que claman al Señor por perdón, por misericordia, por su favor. Y entonces, en este mundo cristiano, entonces ahora sí entendemos esas palabras, eso que estaba escrito en Jueces. Y todo el que se arrepiente, si fallé, me arrepiento, el Señor tiene misericordia y su favor está conmigo.
Y la gracia de Hashem, la gracia del Mashiach está con nosotros. Resulta que la gracia siempre ha estado. La gracia es ratificada allá en Jueces, fíjense. En Génesis también está la gracia. Siempre ha estado la gracia. Porque la gracia de Hashem, la gracia del Mashiach, es parte de la esencia del Todopoderoso. Amén, así es. Se nos está abriendo nuestros ojos. Y fíjense, pasaron 3 jueces y la intervención de los jueces posibilitó la libertad del pueblo de Israel. Y nuevamente muere el juez y nuevamente llega otra generación. En el capítulo 4 nos habla de Débora y Barak. Y resulta que los hijos de Hashem volvieron a hacer lo malo delante de Hashem. La tendencia al mal, la tendencia a buscar los vales, pareciese que estuviera consignada y pegada, como si fuese el atractivo mayor de la humanidad. Hashem los vendió nuevamente, ahora los vendió al rey de Canaán, llamado Jabín. Tenía su capitán llamado Sísera, quien habitaba en Aroshet, y el pueblo fue afligido durante 40 años. Y nuevamente clamaron a Hashem. En ese tiempo gobernaba Israel Débora, una mujer, cosa extraña dentro del liderazgo de los varones en la historia de Israel. Débora, que era profetisa, ella tenía la capacidad de comunicación directa con el Todopoderoso. Y ella vivía entre Ramá y Betel. Y toda Israel subía para que ella le hiciese juicio, porque sabían que Hashem estaba con ella. Y en su momento, Débora mandó a llamar a Barak, como aparece en Jueces 4, del 6 al 7, que dice así, lo voy a leer. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Nestalí, de la tribu de Nestalí, y díjole: ¿no te ha mandado Hashem, el Elohim de Israel, diciendo: ve y haz gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Nestalí y de los hijos de Zabulón, y yo atraeré a ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y los entregaré en tus manos? Y se lo hace como una pregunta. Eso quiere decir que Débora le estaba ratificando esa palabra que este joven, Barak, había escuchado, pero se estaba haciendo el loco. Escuchó la palabra y no fue. Y fue necesario que nuevamente Débora se la declarara. Y era tanto la aflicción y el temor que había en Barak, que Barak pidió a Débora que lo acompañara a la batalla. Y en ese momento ella le profetizó que si él insistía que fuese con ella, la gloria de la victoria recaería en otra persona, no en él. Pero a él eso no le importó. Y ella fue con él a la guerra. Él pidió el acompañamiento de soldados diestros de las tribus de Zabulón y Nestalí. Cumplió lo que escuchó de parte de Hashem. Solamente se fue con los guerreros de esas 2 tribus. Y lograron reunir 10,000 hombres armados. Una vez reunidos, Débora le declara a Barak que ese día en que estaban era el día en que Hashem le iba a entregar a Sísara. Y Hashem desbarató a todos los carros de Sísara y a todo su ejército por la espada de Israel. La destrucción fue fulminante. La destrucción del enemigo fue fulminante. Esos carros que antes no pudieron destruir, que la tribu de Judá no pudo destruir en esta batalla, fueron vueltos polvo.
Y Císara huyó. El enemigo siempre huye cuando tú lo enfrentas. El enemigo corre cuando tú abres la boca y declaras la palabra de Hashem. Amén. Pavora la palabra de Hashem. Tú no tienes ni idea de cuánto poder y autoridad hay en ti cuando declaras la palabra del Todopoderoso contra los enemigos, inclusive contra esas huestes malignas que a veces vienen a ver cómo hacer para atacarte. Y el Todopoderoso te da la capacidad para percibirlas y verlas. Y tú simplemente declaras la palabra y ellos salen aterrados con la palabra del Todopoderoso. Así sucedió acá con Císara. Y Císara huyó a pie y fue y entró a la tienda de una mujer, de Jael, la mujer de Bel, el Cireo.